Queridos hermanos, les damos la más cordial bienvenida a la Santa Misa de este domingo. Hoy, más que nunca, se nos recuerda que el amor está sobre la ley. Este es el momento para decirle a Jesús como el leproso: si quieres, puedes limpiarme. En este momento de gracia, acortemos las distancias con aquellos que nosotros mismos hemos marginado. Abramos nuestro corazón a Jesús. Nos ponemos de pie para entonar el canto de entrada. ¿Cómo nos comportamos ante los demás? ¿Qué actitud tenemos frente a Dios? ¿Somos serviciales, amables, buenos, entregados? San Pablo nos va a recordar que todos somos iguales ante Dios. Además, en el Evangelio de este día, veremos a Jesús haciendo lo que mejor sabe hacer, el bien a los demás. Es todo un ejemplo para todos nosotros. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie.
El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, siéntense un momentito, por favor. Estamos escuchando todavía este primer capítulo del Evangelio de San Marcos y hemos venido siendo testigos todos estos domingos anteriores, mis hermanos, del poder de Jesús. Hemos venido siendo testigos de la autoridad de Jesús. Hemos venido siendo testigos de cómo Jesús cura, sana cualquier clase de enfermedad, cualquier dolencia, por muy extrema que sea. Y eso, mis hermanos, para el pueblo, para la comunidad, para todas aquellas personas que rodeaban a Jesús, eso era motivo de alegría, de satisfacción, de gozo, porque en medio de ellos había alguien que todo lo hacía bien. Había alguien en medio de ellos capaz de acortar las distancias, de unir a aquellos que estaban distantes y separados. Qué terrible, mis hermanos, qué terrible. La primera lectura del libro de Levítico que hemos escuchado nos ha hablado de cómo los leprosos, la lepra era considerada una enfermedad que hacía impura a una persona. Y esa impureza le llevaba a vivir aislado, separado de su familia, separado de los suyos, separado de su comunidad, en la montaña y gritando: soy impuro, no se acerquen a mí. Qué triste, ¿no es cierto? Qué triste. Tanto él no podía acercarse a los demás como la gente misma no podía acercarse a un enfermo de lepra. Pobrecitos, ¿verdad? Pobrecitos. En el Evangelio, mis hermanos, se nos habla de un leproso. De un leproso que se enteró, vio pasar a Jesús que venía, inmediatamente corrió hacia donde estaba Jesús, se postró delante de él y le suplicó y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes curarme, puedes limpiarme, si tú quieres. Como indicándonos, mis hermanos,
esos pasos que debe llevar toda oración. La oración tiene como sus características. La oración tiene sus pasos. Primero, buscas a Jesús. Te acercas lo más que puedas a Él. Luego te postras delante de Él y le oras, le hablas a Él, le suplicas, le pides. Y por último, dejas a Dios en libertad para actuar. Si tú quieres, puedes curarme. ¿Qué hizo este hombre? Violó la ley, ¿no es cierto? Porque no podía acercarse. Violó la ley. ¿Y qué hizo Jesús, mis hermanos? Salió huyendo. ¡Uy! ¡Me vas a contagiar! ¿Qué hizo Jesús? Salió huyendo. Se acercó a aquel hombre, lo tocó, extendió su mano y lo tocó. ¿Qué hizo Jesús? Violó la ley, ¿no es cierto? ¿Se comprende, mis hermanos? Violó la ley. A Jesús no le importó si lo hacía impuro. A Jesús no le importó lo que la gente pudiera decir. A Jesús no le importó contagiarse. No dijo guácalas. Porque algunas veces tú te retiras de alguien, te alejas de alguien como que si tuvieras lepra, ¿no es cierto? Venite para acá, no te sentes ahí, correte, ¿no es cierto? Miren, mis hermanos, si hay algo que nos hace daño, si hay algo que nos afecta, que nos destruye por dentro, es esas diferencias que creamos en nuestras relaciones con los demás, ¿no es cierto? El ver a los demás con desprecio, con indiferencia. ¿Se comprende, mis hermanos? O sea, ¿cuántas veces no te ha pasado que ves a otra persona así como ¿no es cierto? Fuchi, con esos no te juntes, no son de los nuestros. Esto duele, porque sin querer queriendo estás haciendo de menos a los demás, estás marginando a los demás, estás humillando a los demás. ¿Se comprende, mis hermanos? Tienes que hacer a un lado tu orgullo, porque un día te pueden ver a ti, te pueden ver a vos también con indiferencia, ¿no es cierto? La vida, como dice el refrán, la vida da vueltas, ¿no es cierto? Si vos se la haces ahora a alguien, a la vuelta te la van a hacer a vos, ¿no es cierto? Porque si yo estoy encima de alguien, va a haber alguien que va a estar encima de mí, ¿no es cierto? Entonces mejor control. Y en eso los papás tienen una responsabilidad grande, porque muchas veces van educando a sus hijos con ciertas actitudes feas hacia los demás, ¿no es cierto? ¿Se comprende? Con esas actitudes, no te juntes porque no son de nuestra clase. Eso hace falta que digan eso. Jesús rompió la barrera que separaba al leproso con la comunidad, ¿no es cierto? Y tú tienes que romper barreras muchas veces. Tienes que tratar a los demás como dice San Pablo. Tienes que tratar a los demás bien,
¿cierto? Sirvan a los demás bien, no con indiferencia, porque todos somos hermanos. Qué bonito lo que San Pablo nos decía: todo lo que hagas debes hacerlo para gloria de Dios, ¿no es cierto? Todo lo que hagas, hazlo para gloria de Dios, ¿no es cierto? Hazlo para gloria de Dios, hazlo en nombre de Dios, y de esta manera te vas a evitar de cualquier escándalo, ¿no es cierto? De cualquier escándalo. Trata a los demás como quieres que te traten a ti, ¿no es cierto? Eso es bonito. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Si yo quiero que me traten bien, ¿qué tengo que hacer? Tratar bien a los demás. Pero si yo le miento, si yo engaño a los demás, a la vuelta me van a engañar y me van a mentir a mí también, ¿no es cierto? Porque uno cosecha lo que siembra, ¿no es cierto? Uno cosecha lo que siembra. Vamos a pedirle a Jesús en esta Santa Misa que nos ayude a comprender que lo que Jesús quiere y espera de cada uno de nosotros es que nos tratemos como hermanos, ¿no es cierto? Como hermanos que somos, y que derribemos y que botemos y superemos todo aquello que nos pueda dividir, que nos pueda distanciar y que nos pueda separar de los demás, ¿no es cierto? Si eso lo lográramos y si eso hiciéramos, cada una de las familias estaría mejor, ¿no es cierto? Cada uno, porque muchas veces hasta en las mejores familias, hasta en la casa se viven estas diferencias, ¿no es cierto? Se viven estos atropellos hasta en la casa. El esposo con la esposa con el esposo, los esposos, los papás con los hijos. ¿Se comprende, mis hermanos? Empecemos por la casa. Empecemos ahí, y ahí van a ver que vamos a respirar un ambiente distinto, una atmósfera distinta, ¿no es cierto? Lo bueno se aprende en la casa, y lo malo también, ¿no es cierto? Lo bueno se aprende en la casa y lo malo también, ¿verdad? Muchas veces los patojos no tienen la culpa de que nos resulten así un poquito, como quien dice, desobedientitos, rebelditos, que nos resulten así con indiferencia a venir a misa, por ejemplo, con cosas raras. En el fondo, los papás son los que tienen la culpa, porque los papás son los maestros de sus hijos. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que, 2 puntos, que la familia es la primera escuela, en donde papá y mamá son los primeros maestros de sus hijos, ¿o no? En donde papá y mamá son los primeros maestros de sus hijos. Y si lo hacen bien, se rayaron los patojos, ¿no es cierto? Y nos rayamos todos, porque allá afuera, como lo he dicho otras veces, allá afuera hay muchos patojos, porque son patojos que están haciendo daño porque tuvieron unos malos maestros, ¿o no? Tuvieron unos malos, fallaron los maestros. No estoy hablando de los maestros de la escuela, estoy hablando de los maestros de la casa, fallaron, ¿de acuerdo? Hay que
apretar, ¿no es cierto? Hay que apretar. Si usted afloja, no se queje el día de mañana. No se enojan conmigo. No se enojan conmigo. Patojos, hay que apretar. Pero para apretar se necesita un respaldo, lo que se llama autoridad moral, ¿verdad? Los papás tienen que apretar, pero tienen que estar respaldados por su autoridad. Si un papá le dice, mi hijo, no haga esto, es porque el papá no lo hace. Mi hija, no haga eso, porque no lo hace. Catecismo de la Iglesia Católica: los papás son los primeros maestros de sus hijos. ¿Bueno? No le fallen a sus hijos y no le fallemos a esta sociedad en la que vivimos. Dice San Pablo, y así evitaremos el escándalo. ¿No es cierto? Sí, evitaremos el escándalo. Que Jesucito me los bendiga, mis hermanos, y me los cuide mucho. Ya estamos en el mes de febrero. Y este mes es tan chiquito que ya vamos a la mitad. Hoy 12. Dentro de un poquito vamos a empezar la cuaresma. Dentro de 2 domingos me van a ver a mí como que soy berenjenita, berenjenoso. ¿De qué color es la berenjena? Morada. Me van a ver de morado. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el color morado que utilizamos en el tiempo de cuaresma, ¿no es cierto? Bueno, vamos ahora a ponernos de pie y vamos a poner en las manos del Señor todas nuestras necesidades, todas nuestras intenciones.